Hola, buenas tardes a todos, a todas. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la mesa directiva de la Asociación de Alumnos, Exalumnos y Egresados del Doctorado en Genética Humana de la Universidad de Guadalajara. Les agradecemos por conectarse a la primera sesión académica del año 2023. Iniciamos actividades con esta primera sesión académica. Vamos a tener muchas actividades durante este semestre, que es el último como mesa directiva que vamos a tener para que vayan afinando motores, calentando motores aquellos que estén interesados en tomar la presidencia y la dirección de esta asociación que tantas satisfacciones nos ha dado. Se los vamos adelantando para que estén muy atentos a la convocatoria de la nueva mesa directiva. Pero bueno, les adelanto de primera intención que iniciamos con nuestras actividades académicas, como la del día de hoy. Vamos a tener actividades en febrero en torno al Día Mundial de las Enfermedades Raras, también algo en marzo asociado a lo mismo, el Día del ADN en abril. Entonces nos tenemos muchas actividades, esperamos que se vayan sumando, irán viendo las convocatorias en nuestras redes sociales y pues nada. Voy a ceder la palabra a la doctora Alicia Rivera para que nos dé la semblanza y la presentación de esta primera sesión académica. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Tania. Les doy la bienvenida a todos los participantes a esta nuestra primera sesión académica del año 2023. Estamos muy contentos de contar con la participación de Katia, quien ya será próxima egresada, está a nada de presentar su examen doctoral y el día de hoy pues nos trae un trabajo que lleva por título La metformina como agente antitumoral y coadyuvante para el tratamiento del cáncer gástrico. Antes de que empiece Katia, voy a leer su semblanza. La bióloga Katia es egresada del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Actualmente cursando el último año del doctorado en genética humana y durante su doctorado realizó la colaboración con el doctor Pablo César Ortiz Lazareno para su proyecto de tesis, con el cual adquirió experiencia en cultivo celular y citometría de flujo. Participó en el taller teórico práctico de cultivo celular para las jornadas de biología en el 2022 de CUCBA y ha presentado sus trabajos de tesis en congresos nacionales e internacionales para la difusión de sus resultados. Obtuvo el tercer lugar en la categoría de investigación básica del concurso de trabajos libres en el Congreso Internacional de Avances en Medicina de los Hospitales Civiles en Guadalajara en el año 2022. Entonces, muchas gracias, Katia. Te cedo los micrófonos para que comiences con tu presentación. Muchas gracias, doctora Alicia. Entonces vamos a comenzar para evitar cualquier inconveniente con la conexión, voy a apagar el video para comenzar con esta plática. Como ya les mencionaba la doctora Alicia, el título de esta ponencia es la metformina como agente antitumoral y coadyuvante para el tratamiento de cáncer gástrico. En este trabajo, los directores de tesis es la doctora Yoali Sánchez y el doctor Pablo Ortiz. Este trabajo se realizó en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, en las divisiones de Genética e Inmunología. Y para comenzar a hablar del cáncer gástrico, primero que nada, en cuanto a incidencia y mortalidad a nivel mundial, ocupa los primeros lugares. A nivel mundial ocupa el quinto lugar en incidencia y en mortalidad lo encontramos en el cuarto. En nuestro país también es de los principales, ocupa el sexto lugar en incidencia, así como el sexto lugar en mortalidad. Hablando de cáncer gástrico, los principales son los adenocarcinomas de estómago. La mayoría de los pacientes presentan este tipo de tumor y el resto ya son tumores de estroma, linfomas o otros tumores raros. Hay diferentes clasificaciones para lo que es el adenocarcinoma gástrico. Sin embargo, el más utilizado es la clasificación histológica. En este caso encontramos dos tipos
tenemos el cáncer gástrico de tipo difuso y por el otro lado el cáncer gástrico de tipo intestinal. El de tipo difuso son tumores poco diferenciados. Este se presenta más en personas jóvenes, en mujeres y se atribuye más a factores heredables. En el caso del tipo intestinal ya son tumores mayormente diferenciados. Este se presenta más en personas ya más adultas, en hombres, y este se atribuye más a factores ambientales. Algo importante que cabe destacar de esta enfermedad es que cuando inicia no hay síntomas característicos. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes se van a diagnosticar ya en etapas avanzadas de la enfermedad, o sea, estadio 3 o estadio 4, y el pronóstico de vida es bastante desfavorable. Tienen una vida media de 6 a 19 meses y es por eso importante enfocarnos en cuanto al tratamiento. En el tratamiento tenemos dos tipos: los tumores que son resecables o tumores que todavía se pueden operar, que están en etapas iniciales. Los pacientes reciben principalmente en cuanto a los esquemas de quimioterapia, combinación, por ejemplo, de pirubicina, cisplatino, 5-fluorouracilo o el esquema de pirubicina, cisplatino y capecitabina. En el caso de los tumores no resecables o que ya son tumores avanzados y no se pueden operar, en la primera línea de quimioterapia es basándose en la amplificación negativa de HER2. En este caso, los pacientes reciben un tratamiento de combinación de quimioterapia, como lo es epirubicina, cisplatino y 5-fluorouracilo, o docetaxel, cisplatino y 5-fluorouracilo. Y cuando los pacientes son positivos para la amplificación de HER2, el tratamiento que reciben es el anticuerpo trastuzumab, más aparte el esquema de quimioterapia de cisplatino con 5-fluorouracilo, o cisplatino y capecitabina. Y está también la segunda línea de quimioterapia. Aquí es importante en esta tabla de una vez ir definiendo qué fue con lo que trabajamos. Los tratamientos con los que nosotros nos enfocamos son estos: pirubicina, cisplatino y 5-fluorouracilo, docetaxel, cisplatino y 5-fluorouracilo, y cisplatino y 5-fluorouracilo. Ya más adelante van a ver en los resultados. ¿Y qué es lo que busca la quimioterapia? Principalmente es inducir la muerte de las células tumorales, y uno de los principales mecanismos que se sabe es la apoptosis o la muerte celular programada. Y dentro de este tipo de muerte encontramos que puede ser por la vía extrínseca o por la vía intrínseca. Dentro de la vía extrínseca tenemos, se requiere lo que es un ligando de muerte, un receptor de muerte. Se requiere la participación de una proteína acopladora para que se active de esta manera lo que es la caspasa 8 y así activar caspasas efectoras que van a continuar con este proceso de muerte. Esta es la otra parte donde es mediada principalmente por la mitocondria, donde ocurre algún daño en la célula, ya sea por estrés, daño en el DNA, en este caso como lo que nos estamos enfocando, que son los tratamientos antitumorales, en donde se forma un poro de transición de permeabilidad mitocondrial. Esto genera que se disminuya el potencial de membrana mitocondrial y se va a liberar citocromo C al citoplasma de la célula. Por lo tanto, esto va a activar a lo que es la proteína PAF1 para activar a lo que es caspasa 9 y así tendríamos la formación del apoptosoma para también activar lo que son las caspasas ejecutoras. Estas vías convergen precisamente en la activación de estas caspasas. Sin embargo, no siempre las células se van a ir a un proceso de muerte. Se ha descrito en los últimos años que algunas de esas células van a quedar senescentes y hay un fenotipo secretor asociado a senescencia que es de gran importancia, ya que estas células senescentes quedan metabólicamente activas y lo que hacen es estar en favor de la progresión tumoral. Lo hacen de diferentes maneras. Secretan, por ejemplo, citocinas proinflamatorias, también algunos factores de crecimiento, que esto mismo va a ayudar a esta progresión del tumor. Y es por eso que es importante buscar alguna otra alternativa para mejorar los tratamientos actuales. En los últimos años se ha descrito la metformina. Sabemos que es un fármaco que se utiliza normalmente para el tratamiento de diabetes tipo 2, pero se han encontrado otro tipo de usos con la metformina. Por ejemplo, algunos
han encontrado que tiene propiedades como antienvejecimiento, un protector cardiovascular, neuroprotector. También se utiliza como un tratamiento alterno para el síndrome de ovario poliquístico, y lo que nos interesa en este momento como un agente antitumoral. En sí no hay no se sabe exactamente cómo es el efecto antitumoral de la metformina. Sin embargo, se han propuesto los efectos indirectos y efectos directos como antitumoral de este fármaco. Como efectos indirectos, en un ambiente donde hay hiperinsulinemia o también exceso de insulina, como lo es, por ejemplo, en el caso de pacientes con diabetes, se ha observado que esto actúa como factores de crecimiento que al final van a desencadenar vías de señalización como las MAP quinasa o fosfatidilinositol-3 quinasa, que van a ayudar a crecer y sobrevivir a estas células tumorales. Entonces la metformina bloquea lo que son estas vías. Esto es de la manera de efectos indirectos. En cuanto a los efectos directos, es principalmente por la activación de la proteína MPK. ¿Y qué hace esta proteína? Lo que va a hacer va a ser inhibir lo que es la lipogénesis, también inhibe vías de señalización como mTOR, que es una de las principales para la síntesis de proteínas y crecimiento celular. Revierte más bien lo que es el efecto Warburg. También se ha reportado que induce el arresto del ciclo celular, también se inhibe lo que es el daño al DNA. Incluso también se ha visto que mata células madres de cáncer. También la metformina inhibe lo que es la activación del factor de transcripción NF-κB y también participa como un antiangiogénico. Ya se han hecho algunos estudios anteriores en los cuales se ha estudiado la metformina por sí sola como un agente antitumoral. Y, por ejemplo, enfocándonos solamente en cáncer gástrico, se ha observado que este fármaco por sí solo tiene la capacidad de disminuir la viabilidad de las células tumorales. También se ha visto que disminuye la proliferación de células. ¿De qué manera lo hace? Disminuyendo la expresión, por ejemplo, de proteínas clave para la transición de la fase G0, G1 a S del ciclo celular. Y también se ha visto que la mayoría de las células en ensayos, por ejemplo, de ciclo celular, se acumulan en la fase G0, G1. También se ha observado que la metformina es capaz de inducir apoptosis en las células tumorales, e incluso se ha corroborado lo que ya les mencionaba, que es mediante la activación de esta proteína MPK y disminuyendo, por ejemplo, lo que es la vía mTOR. También incluso proteínas, por ejemplo, antiapoptóticas. También se ha visto que disminuye la supervivencia celular. Esto quiere decir que las células, al estar en contacto con este fármaco, van disminuyendo esa capacidad de formar colonias. Más adelante también en los resultados se los voy a mostrar. En cuanto a la combinación de metformina con quimioterapia, no hay en realidad muchos estudios. Se ha combinado principalmente la metformina con un solo fármaco antitumoral. En este caso, se ha combinado metformina con cisplatino, adriamicina, paclitaxel y oxaliplatino, y se ha visto que esa combinación incrementa la apoptosis en comparación con los fármacos antitumorales por sí solos. También se ha visto que regula proteínas que favorecen el crecimiento tumoral. Y, por ejemplo, la combinación de metformina con docetaxel y 5-fluorouracilo también disminuyen esa supervivencia de las células. Hay nada más un estudio donde se ha combinado metformina con más de un fármaco antitumoral, y en este estudio, por ejemplo, se combinó metformina con cisplatino y rapamicina en un modelo in vivo, y se observó cómo la combinación de estos fármacos disminuyen de manera muy importante el tamaño del tumor. Y también se ha visto, por ejemplo, combinación de metformina más cúrcuma, en este caso combinada con algunos de los fármacos que vienen aquí enlistados, también disminuyen la viabilidad celular. Y es importante, por ejemplo, estas combinaciones en células sanas incluso no mataron células sanas. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este trabajo?
pues fue evaluar el efecto que tiene in vitro la metformina combinándola con quimioterapia utilizada para el tratamiento de cáncer gástrico, esto sobre la muerte celular en la línea celular NSI-N87, que es de cáncer gástrico. Entonces, como les mencionaba, la línea celular que se utilizó fue la NSI-N87 de cáncer gástrico. Esta línea celular se deriva, se deriva de una metástasis hepática. Este fue nuestro modelo de estudio. Entonces, ¿cómo empezamos con este trabajo? Primero, las células fueron expuestas a diferentes concentraciones con 5 fármacos que fueron los que nosotros utilizamos y evaluamos el efecto a 24 y a 48 horas. Principalmente observamos que el efecto se observa a las 48 horas de tratamiento y con esto nosotros pudimos determinar qué dosis de fármacos íbamos a utilizar para los siguientes experimentos. Son 4 fármacos antitumorales: epirubicina, cisplatino, docetaxel y 5-fluorouracilo. Aquí se muestra cada una de las concentraciones que utilizamos. Y con esto tenemos 3 esquemas de quimioterapia. Epirubicina, cisplatino y 5-fluorouracilo es el primer esquema. El segundo esquema, docetaxel, cisplatino y 5-fluorouracilo. Y por último, cisplatino y 5-fluorouracilo. Y lo que es metformina. Nosotros combinamos metformina con cada uno de estos fármacos de manera individual y también combinamos metformina con cada uno de estos esquemas de quimioterapia. Ya con esto evaluamos lo que es la apoptosis de las células después de ser expuestas a los diferentes tratamientos a las 48 horas, porque era lo que les comentaba, es donde observamos el mayor efecto. Esto por citometría de flujo. También valoramos la pérdida del potencial de membrana mitocondrial, igual a las 48 horas, esto mediante espectrofotometría. Evaluamos también lo que es la actividad de caspasas. Primero, obtener un panorama general de si nuestros tratamientos incrementaban la actividad de caspasas y específicamente la caspasa 3, 8 y 9, también por citometría de flujo. Valoramos lo que es el ciclo celular a las 48 horas de tratamiento por citometría de flujo, la proliferación celular, esto a las 96 horas de tratamiento, esto mediante espectrofotometría. También valoramos lo que es la senescencia celular a las 48 horas de tratamiento y lo que es la clonogenicidad o supervivencia de las células después de los tratamientos. Este es un ensayo un poquito más largo, más adelante les voy a explicar un poco más, y esto durante 15 días. Entonces, para comenzar, primero hablar de apoptosis. Se sabe que el principal mecanismo de muerte que induce la quimioterapia es la apoptosis. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar es qué estrategia se utiliza para determinar la apoptosis que se indujo en esta línea celular NSI-N87. En este gráfico podemos observar que primero lo que se hace es delimitar las células que hayan pasado de manera individual por el láser en el citómetro, para de esta manera tener la región de células, ya sabemos que son las células ya de manera individual, para poder así discriminar entre células vivas, células apoptóticas y células necróticas. Y para esto utilizamos 2 marcadores, que es anexina, se une a la fosfatidilcerina, y Cytox, que se intercala con el DNA. En este gráfico son células, el basal son células que nosotros no les ponemos tratamiento, es nuestro control negativo, y vemos que la mayoría de las células están vivas, muy pocas células están en apoptosis, y son células que fueron expuestas a metformina. Aquí podemos observar cómo se disminuye el porcentaje de células vivas y cómo se incrementa el porcentaje de células apoptóticas. Estos son gráficos representativos de los tratamientos con los fármacos individuales. Aquí podemos ver epirubicina, cisplatino, docetaxel y 5-fluorouracilo. Vemos cómo cada uno de los fármacos induce apoptosis por sí solos de manera importante. Cuando agregamos metformina a cada uno de estos fármacos, vemos cómo se va incrementando el porcentaje de células apoptóticas. Aquí lo podemos ver graficado. Estas son las células vivas, células apoptóticas y células necróticas. Enfocándonos en las células
apoptóticas, podemos observar cómo la metformina incrementa por sí sola de manera importante la apoptosis de las células tumorales. Vemos cómo cada uno de los fármacos de manera individual también induce apoptosis, pero aquí lo importante es al agregar metformina, cómo se incrementa. En todo se observa en sí una tendencia a incrementar la apoptosis. Estadísticamente solamente fue significativo la combinación de metformina con epirubicina y metformina con 5-fluorouracilo. Aquí lo que les muestro es con los esquemas de quimioterapia. Aquí tenemos las células sin tratamiento, lo que es metformina, cada uno de los esquemas de quimioterapia y qué sucede cuando le agregamos metformina. Vemos resultados consistentes con lo que observamos con los fármacos de manera individual. Se incrementa ese porcentaje de apoptosis de manera significativa. Por lo tanto, con esto estamos observando que sí la metformina es capaz de inducir apoptosis y además está incrementando el efecto apoptótico de lo que es la quimioterapia. Aquí lo que se muestra es la pérdida del potencial de membrana mitocondrial. Se ha descrito que las células tumorales tienden a tener incrementado el potencial de membrana mitocondrial y esto se correlaciona con la proliferación descontrolada de las células. Además que estas células son más resistentes a lo que es la apoptosis. Entonces es por esta razón que nosotros también decidimos evaluar el potencial de membrana mitocondrial. Aquí tenemos metformina, vemos cómo disminuye de manera importante en comparación con las células que no reciben tratamiento. En este caso, los fármacos de manera individual también tienen un efecto importante en la pérdida del potencial de membrana mitocondrial y cuando agregamos metformina podemos observar que se incrementa este efecto de la disminución del potencial. Entonces, esto es consistente con lo que ya habíamos observado en apoptosis. Con los esquemas de quimioterapia también tenemos algo similar, vemos cómo disminuyen los esquemas de manera importante el potencial y el agregar metformina cómo incrementa este efecto. Por lo tanto, estamos observando que la metformina induce apoptosis y que también esto va a estar siendo dependiente de la mitocondria. Como ya les mencionaba, en cuanto a lo que es la apoptosis, las caspasas juegan un papel importante en este proceso. Es por eso que nosotros primero quisimos evaluar de manera panorámica si estos tratamientos estaban incrementando la actividad de estas proteínas y vemos cómo la metformina por sí sola es capaz de incrementar de manera muy importante la actividad de caspasas. También cada uno de los tratamientos mostró actividad de caspasas y el agregar metformina, otra vez observamos esa tendencia a incrementarse, en este caso la actividad de caspasas, a excepción en el caso de docetaxel. Con los esquemas de quimioterapia también observamos cómo cada uno de los esquemas, incrementan la actividad de caspasas. En este caso, sí se observa una tendencia a incrementarlo cuando se agrega metformina, aunque no fue significativo, no fue estadísticamente significativo. Una vez teniendo ya en claro que la metformina también estaba induciendo la actividad de caspasas, decidimos valorarlo ya caspasas más específicas. La caspasa 3, que es la caspasa ejecutora, caspasa 8 y 9, que son caspasas iniciadoras. Recordemos, la caspasa 8 es la que se relaciona con la apoptosis por la vía extrínseca y la caspasa 9 la que se relaciona con la apoptosis por la vía intrínseca. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos que la metformina por sí sola incrementa de manera muy importante la actividad de cada una de estas caspasas. De manera general, el combinar la metformina con cada uno de los fármacos antitumorales también incrementó de manera significativa lo que es la actividad de estas proteínas. Por lo tanto, estamos viendo que realmente la metformina sí está ayudando a lo que es a la quimioterapia a incrementar este proceso de muerte. Con los esquemas de quimioterapia también observamos resultados similares, a excepción de la caspasa 3,
sí se ve una tendencia a incrementar la actividad de esta caspasa al combinar la metformina con los esquemas de quimioterapia. No fue significativo para el esquema SF y el esquema DCF, pero sí, por ejemplo, para este esquema DCF. Y con las caspasas iniciadoras vemos cómo va incrementando la actividad de estas caspasas. Entonces, de esta manera reafirmamos cómo la metformina está incrementando este efecto apoptótico de las células tumorales. En cuanto ya a efectos en proliferación, aquí lo que les muestro, bueno, no es precisamente proliferación, sino son resultados de lo que es el ensayo de ciclo celular. En estos gráficos, aquí podemos ver las células que no reciben tratamiento. Vemos cómo la mayoría de las células se acumulan en la fase G0, G1. El agregar metformina prácticamente es similar a lo que son las células sin tratamiento. Vemos que la mayoría se acumulan en esta fase. Algo que se me estaba pasando comentarles, en este ensayo lo que buscamos es saber en qué fase del ciclo celular están actuando estos fármacos. En este caso, de los fármacos antitumorales que nosotros tenemos, 2 de ellos no son dependientes del ciclo celular. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden actuar en cualquier fase del ciclo celular. En este caso es epirubicina y cisplatino. Nosotros encontramos que la mayoría se acumulan en la fase S, tanto en epirubicina y en cisplatino. Por otro lado, están fármacos que son específicos del ciclo celular. En este caso, docetaxel es uno de ellos, que actúa principalmente en la fase G2M del ciclo celular. Aquí lo podemos ver como la mayoría de las células se acumulan en esta fase. Y en el 5-fluorouracilo, la literatura o los estudios previos nos dicen que actúa más en la fase S, aunque nosotros encontramos que en ambas fases. ¿Qué pasó cuando agregamos metformina? En realidad no hubo cambios significativos. El efecto es similar. Aquí lo podemos ver graficado. Vemos las fases G0, G1, la fase S y la fase G2M. Vemos el porcentaje de células que se acumulan en cada una de las fases, pero el agregar metformina a cada uno de los fármacos antitumorales realmente no cambió la fase del ciclo celular en la cual estaba actuando en ninguna de las fases. En cuanto a los esquemas de quimioterapia, es similar, realmente no se observaron cambios significativos como lo podemos observar. Entonces, en este caso aquí no encontramos hallazgos importantes. La proliferación descontrolada es una de las características principales de lo que son las células tumorales. Entonces nosotros valoramos si los tratamientos disminuían la proliferación celular y aquí podemos observar cómo la metformina, a pesar de que no es un fármaco antitumoral, tiene esa capacidad de disminuir de una manera muy importante, por debajo del 40%, la proliferación. Cada uno de los fármacos antitumorales, como es de esperarse, disminuyen también la proliferación. El agregar metformina no cambió, o sea, realmente es similar. Aquí no observamos diferencias, lo cual es consistente con lo que vimos en ciclo celular. En el caso de los esquemas de quimioterapia, vemos igual cómo disminuye esa proliferación cada uno de los esquemas, y el agregar metformina tampoco encontramos diferencias significativas. Entonces aquí lo que sí es importante destacar, la metformina por sí sola tiene un efecto antiproliferativo, aunque no está incrementando el efecto antiproliferativo de la quimioterapia, tampoco está antagonizando este efecto. Y bueno, uno de los hallazgos que sí es importante aquí resaltar, es uno de los más importantes que nosotros observamos, es el efecto sobre la senescencia. Utilizamos el biomarcador de beta-galactosidasa para senescencia. Las células que son senescentes y que son positivas para senescencia, vaya la redundancia, se dan una señal en color verde turquesa, como lo podemos observar aquí. Las flechitas marcan células senescentes. Entonces aquí tenemos las células sin tratamiento, prácticamente observamos muy pocas células senescentes. Metformina no induce senescencia. Como era de esperarse, los fármacos antitumorales indujeron senescencia en estas células, aquí lo podemos observar. Y lo más importante destacar, la metformina, al agregar metformina, contrarrestó la senescencia que estaba induciendo la quimioterapia. Aquí lo podemos ver de manera gráfica.
cómo la metformina prácticamente no está induciendo senescencia, cómo la incrementa cada uno de los fármacos antitumorales y cómo se contrarresta este efecto al agregar metformina. Esto sería con los esquemas de quimioterapia. Aquí tenemos el basal, metformina, cómo cada uno de los esquemas de quimioterapia indujo senescencia de manera importante, y el agregar metformina, pues no observamos muchas células senescentes. Aquí está de manera gráfica, vemos cómo lo incrementa la senescencia cada uno de los esquemas y cómo se contrarresta este efecto al agregar metformina. Por lo tanto, pues es importante resaltar esto. Como les decía, las células senescentes que quedan después de algún tratamiento quimioterapéutico pueden jugar en favor de la progresión tumoral. Entonces, aquí la metformina, al estar porque podemos decir que tendría esa capacidad de quizás matar células senescentes, y esto podría reducir lo que es la resistencia a la quimioterapia. Para finalizar, bueno, este es uno de los últimos ensayos de los cuales les voy a hablar, es lo que es la clonogenicidad. La clonogenicidad nos ayuda a valorar qué le sucede a una célula después de que es expuesta a los diferentes tratamientos. Si las células siguen creciendo, entonces nos está diciendo que esas células se volvieron resistentes y pueden continuar proliferando. En este caso, aquí podemos ver, y esto se valora con la formación de colonias. Las colonias son cada uno de los puntitos que se pueden ver aquí en esta figura. Estas son células sin tratamiento. Claro, estas células van a tener una capacidad clonogénica bastante alta, como también lo podemos ver aquí en la gráfica. Y al ser expuestas a metformina, otra cosa que se me pasaba a comentarles, nosotros a las células las expusimos durante 48 horas. Después de los tratamientos descartamos todas las células que quedaron muertas, solo nos quedamos con las células vivas para ver qué pasaba con esas células vivas después de ser expuestas a los tratamientos. Entonces, la metformina, aquí también es importante resaltar, no es un fármaco antitumoral, y aún así estamos viendo cómo disminuye esa capacidad clonogénica de las células. Aquí podemos ver de manera gráfica, como era de esperarse, ¿no? Cada uno de los fármacos antitumorales también disminuye esa capacidad clonogénica. El agregar metformina en lo que es epirubicina, cisplatina y docetaxel no observamos cambios. Aquí sorpresivamente en este caso ocurrió lo contrario que hubiéramos esperado, hubo más colonias, se formaron más colonias cuando se agregó metformina a 5-fluorouracilo. Con los esquemas de quimioterapia prácticamente ya no quedan células vivas, todas se murieron, y el agregar metformina pues aquí no está cambiando prácticamente. Y bueno, esto sería la figura integradora de qué fue lo que hicimos y qué fue lo que encontramos. Aquí podemos ver una célula tumoral, aquí se esquematiza más bien una célula tumoral NSI-N87 de cáncer gástrico. El agregar la combinación de metformina con la quimioterapia, encontramos que disminuye lo que es la clonogenicidad y la proliferación, pero la metformina pues no está incrementando el efecto de la quimioterapia. Pero sí encontramos que la metformina incrementa el efecto en cuanto a la muerte por apoptosis. Vimos cómo el combinar estos tratamientos incrementa la apoptosis de las células, disminuye el potencial de membrana mitocondrial, activando lo que es la caspasas, en específico 3, 8 y 9, que fue lo que nosotros valoramos, y cómo la metformina contrarrestó la senescencia que induce la quimioterapia de una manera muy importante. Estas son las conclusiones, que prácticamente es lo que ya vimos en la figura anterior. Y como aportaciones de este trabajo, se sabe que la metformina, se sabe que el efecto de la metformina en distintos tipos de cáncer no es el mismo. Por lo tanto, en este trabajo estamos ampliando el conocimiento de la metformina para el tratamiento de cáncer gástrico, y conocer los efectos en las combinaciones de los esquemas de quimioterapia con metformina puede implementar las mejoras para los tratamientos en personas que tienen cáncer gástrico avanzado, y así se puedan mejorar el pronóstico de los pacientes.
Como perspectivas, nosotros encontramos que realmente sí hay una mayor muerte de células, principalmente por apoptosis, y que además contrarresta el efecto de la senescencia. Podríamos pensar brincar de este modelo que nosotros hicimos in vitro a un modelo in vivo, y posteriormente, ya pensando ya en ensayos más grandes, un ensayo clínico, y valorar este efecto de las combinaciones de fármacos. Y por último, pues nada más me resta agradecer así que a mis tutores por haberme dado la oportunidad de trabajar con este proyecto, y a mis amigos y compañeros de laboratorio que estuvieron ahí en todo momento. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, doctora Katia. Muy interesante todo el trabajo que realizaron y sobre todo los resultados. Y bueno, como era de esperarse, ya tenemos un par de preguntas en el chat, por lo cual daremos inicio para esta ronda de preguntas. Comenzaré con la pregunta del doctor Oscar Nuño, quien pregunta lo siguiente. ¿Hay evidencia en pacientes con cáncer y diabetes concomitante bien controlada que tengan mejor respuesta a tratamiento por el consumo de metformina? Sí hay evidencia. De hecho, precisamente por esta razón empezó esa inquietud de investigar la metformina, porque se dieron cuenta que, por ejemplo, bueno, me voy a regresar un poquito a la historia. Se sabe que los pacientes que tienen diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer. ¿Y esto por qué? Porque cuentan, ¿cómo lo puedo decir? Los factores de riesgo son similares tanto para cáncer como para diabetes. Y como ya les mencionaba, ese ambiente extracelular que hay ahí favorece en este caso al cáncer. Entonces se encontró que los pacientes de diabetes que tenían como tratamiento metformina, en este caso, esos pacientes tenían un menor riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, por ahí se empezó. Todavía, sobre todo los estudios se están enfocando más en la parte preclínica, pero sí hay ensayos clínicos en los cuales se ha evaluado el tratamiento de metformina como un agente antitumoral, pero pues los resultados van a ser discordantes. Todavía falta mucho por hacer, seguir investigando qué está pasando, si realmente estas combinaciones van a favorecer al tratamiento, pero es algo que apenas va empezando. Desde el 2001 más o menos fue que se encontraron como esas, ¿cómo lo podría decir? Esos hallazgos prácticamente. Ay, Muy bien, perdone. muchas gracias. Continuaré con las preguntas, doctora. La doctora Rosa María González pregunta, buenas tardes, doctora Katia. ¿Hay algún estudio sobre agregar probióticos en estos pacientes? La verdad desconozco, no he investigado acerca de esta información. De acuerdo. Continuaremos. La doctora Idalit Cuero menciona, excelente ponencia, muchas gracias por su presentación. Yo tengo una duda. ¿Qué faltaría para que la metformina sea considerada en ensayos clínicos en pacientes? ¿Qué faltaría? Bueno, primero, estar seguros de qué está pasando, qué le pasa a una célula tumoral al ser expuesta a metformina. Básicamente lo que hacen los estudios preclínicos es ver qué vías de señalización se activa y cómo se maneja. Entonces, de esto, pasarlo a un modelo in vivo, ya hay, que de hecho yo les presenté algunos resultados de modelos in vivo. Entonces, sería nada más concretar si hay estudios, pero como les mencionaba, realmente son los resultados discordantes. Hay unos que sí encuentran
que disminuye o que sí ayuda a disminuir el tumor, hay otros que no, pero también depende mucho de la estrategia que se maneje. Porque, por ejemplo, en mi opinión personal, que he estado leyendo sobre este tema, la metformina sobre todo es en el tiempo. Por ejemplo, los pacientes, entre más tiempo estén medicados con este fármaco, es menor el riesgo a desarrollar cáncer. Entonces, yo veía, por ejemplo, que en algunos ensayos clínicos lo ponían, por decirte así, 2 semanas antes de la quimioterapia y no encontraban algo significativo. Entonces, yo pensando en lo que he leído y aprendido, digo, bueno, es que es muy poquito tiempo para realmente saber si puede funcionar. Entonces, es la estrategia que se busque y evaluar biomarcadores que realmente nos den más información de cómo está trabajando la metformina. Claro, y como comenta doctora, es muy interesante, pues, estas medidas terapéuticas o estrategias terapéuticas que pueden tomar los médicos a modo de ver realmente la respuesta significativa, ¿no? Realmente muy Ujú. interesante todos los estudios que han englobado. Muchas gracias. Tenemos una felicitación por parte de la doctora Ana Rebeca Jaloma, quien menciona: muchas felicidades para ti y tus directores de tesis por tu excelente trabajo, muy completo y con hallazgos muy interesantes y con potencial de aplicación a la clínica. Felicidades. Muchas El, gracias. el doctor Luis Becerra pregunta lo siguiente: en condiciones normales, tratamiento de personas con diabetes, ¿se podría considerar que este fármaco ejerciera un efecto protector contra neoplasias malignas tanto de tipo hereditario como ambiental? Creo que creo que tenemos un problemitas de conexión. Permítanos un momento. Bueno, como sabemos, estas cosas pueden ocurrir más estando en vivo. En breve se volverá a conectar con nosotros la doctora Katia. Si gustan seguir enviando sus felicitaciones o sus preguntas, para leerlas ahora que se vuelva a conectar. Vamos a esperar unos minutitos a que se restablezca el internet de la doctora para continuar con las preguntas. Gracias. En lo que se restablece la conexión de la doctora Katia Vázquez, aprovecho para reiterar los anuncios que di al inicio de la sesión, cuando todavía no se conectaban todos, informarles que estamos iniciando con las actividades 2023, tanto académicas como de divulgación. Recordemos que nuestra labor como estudiantes de doctorado, como investigadores consolidados, es justamente que la ciencia pues haga esta difusión a la población general, ¿no? Y es algo de lo que hace mucho hincapié el Sistema Nacional de Investigadores, por lo que vamos a empezar también con actividades de este tipo, además de las académicas que hemos ido trabajando a lo largo de todo el año pasado. Este año también daremos énfasis en eso. Entonces les adelantamos que para el mes de febrero tendremos actividades académicas y de divulgación en torno al Día Mundial de las Enfermedades Raras, lo cual también impactará un poco en las actividades de marzo.
Y en abril tendremos actividades en torno al Día Mundial del ADN, celebrando los 70 años del descubrimiento de la doble hélice. Entonces, manténganse conectados, que no se haya inscrito como asociado, la convocatoria está permanentemente abierta, y que no sea egresado o alumno del doctorado también puede incluirse a nuestra lista de difusión para estar al pendiente de nuestros eventos. Entonces, vamos a ver si la doctora Katia ya tiene conexión, y cualquier cosa, pues están nuestras redes sociales por si tienen alguna duda o comentario adicional. Listo, creo que ya logramos restablecer la conexión con la doctora. Listo, Listo. hay una disculpa. Ya, una disculpa, ya sabemos que estas cosas pueden suceder, sobre todo cuando estamos en vivo. A veces el internet Sí. nos juega en nuestra contra, pero bueno, continuemos. Le comentaba, el doctor Luis Becerra realizó la siguiente pregunta. En condiciones normales, tratamiento de personas con diabetes, ¿se podría considerar que este fármaco ejercería un efecto protector contra neoplasias malignas, tanto de tipo hereditario como ambiental? No, bueno, hasta mi conocimiento, no, que yo sepa, no se ha estudiado como en cuanto a la parte genética, ¿no? Pero era lo que les mencionaba, realmente sí ofrece un efecto protector en pacientes con diabetes que están siendo medicados con metformina y a largo plazo. O sea, sobre todo que pase de 5 años es donde se ve, donde esos pacientes tienen mayor protección, ¿no? Este tipo de enfermedades. Perfecto. Continuamos con las felicitaciones. El doctor Luis Figuera menciona excelente trabajo y con perspectivas de aplicación en los pacientes. El doctor José Roberto Cruz dice, gran presentación, Katia. Trabajo arduo que arroja resultados muy interesantes. Felicidades. Gracias. También el doctor Arturo, muchas felicidades, doctora Katia, excelente trabajo. Y tenemos una pregunta del doctor Miguel Padilla, quien realiza lo siguiente. Por lo que has leído, ¿podría especularse que en un individuo sin diabetes podría considerarse que la ingesta periódica de metformina podría tener un efecto protector? Yo creo que sí, pero es muy difícil que un individuo que no tiene diabetes eh, sea medicado con este fármaco. Pero yo podría pensar que sí, la verdad es que le puedo apostar mucho tanto por lo que se ha revisado, por lo que han hecho otros grupos de trabajo y lo que nosotros vimos, ¿no? Cómo realmente tiene ese efecto antitumoral muy notable de este fármaco. Perfecto. Pues concluimos con la última felicitación, doctora, por parte de la doctora Angélica Rosales. Pone muchas felicidades por su presentación, doctora Katia. Siendo la última Muchas gracias. felicitación, las últimas preguntas y pues también por parte de la mesa directiva de nuestra querida asociación, pues le agradecemos, doctora Katia, por su presentación. Un excelente trabajo que estoy segura que va a abrir
las puertas a seguir o continuar con estas investigaciones, sobre todo en su grupo de trabajo, y pues desearle el mayor de los éxitos ahora que presente su examen doctoral, que estamos seguras que ya pronto formará parte de las filas de los egresados de nuestra asociación. Muchas gracias, y a todos los presentes, gracias por acompañarnos en nuestra primera sesión, y estén al pendiente ya sea en Facebook o en Twitter para todas las actividades que vamos a estar teniendo este año. Muchas gracias y excelente tarde para todos. Hasta luego. Muchas gracias.